bienvenidos al Café con Leche, que es la parte final de este bloque informativo que produce Boreal Televisión desde el corazón del país, la capital moral de las Antillas para el resto de la República y del mundo por conducto de todas nuestras plataformas de comunicación. Es momento para que dos cosas. Lo primero, la recomendación del poeta Cabral y de la Torre, otro experimento que vamos a hacer, y darle la bienvenida a una interesantísima entrevista que tenemos en el día de hoy, que vamos a decirlo dentro de unos segundos. Poeta, díganos qué pasa con Almacenes Salvador y las ventajas de comprar la ropa de verano ahí. Que vaya y compra, que están a excelente precio y de alta calidad, pero además usted encuentra bisutería, efectos para el hogar y sobre todo su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor y detalle, en la Bartolomé Colón, frente al hoy Parque Central. Almacenes Salvador, salvando los precios. Continuamos. Ahora sí vamos a presentar. Sí. Vamos a darle la bienvenida también al doctor Samuel Ramos, que es cardiólogo, con quien vamos a tratar temas muy interesantes. Pero antes que esto, yo quiero que Cristian me haga un amplio. Yo quiero hacer un experimento con usted, pues. Vamos a ver. Y una apuesta. Mira, ¿te ves eso ahí? Sí. Ahí. El muchacho no sé qué la tacita aquí hay. Aquí hay. Exacto, ahí. Hay La tacita ahí. Un trozo. Yo te apuesto el desayuno ahorita, tú y yo. Sí. Si yo gano, tú lo pagas. Sí. Okay. Para el Te canto apuesto el desayuno ahorita. A que yo me bebo lo que tenga en esa taza sin ponerle la mano A la eso. taza. Sin ponerle la mano al gorro. Yo lo voy a tapar. Sí. Y yo me voy a beber lo que está dentro de la taza sin ponerle la mano al gorro. Hágalo. ¿Tú crees que puede? ¿Hacemos el experimento? Está bien, pues mira, lo voy a tapar, me voy a quitar de la mano de ahí. ¿De acuerdo? Ahora volteate, ponte Danilo, que yo no me voy a mover. Volteate. Confía que no le va a poner la mano. Ya. Cuidado. ¿Se lo puede Ya. beber? ¿Se lo puede beber? Ya me lo bebí. Sí, ya se lo bebió. No, ya, chequea. ¿Es verdad? Chequea. ¿Está vacío? Muchas gracias. Ramón. Gracias. Qué bien, qué bueno está esa. Está buena esa. Está bueno. Buenos días, doctor Ramos. Vamos a hablar de todo lo relativo al corazón, de los infartos, las enfermedades cardiovasculares, la manera en que usted puede vivir más sano. Porque ahora mismo hemos tenido conmociones públicas con la muerte súbita de muchos dominicanos por efectos de paros cardíacos, de infartos y de enfermedades cardiovasculares. Doctor, el dolor que produce un infarto al miocardio, ¿a qué dolor se puede asimilar? ¿Se asimila al de la mujer, el parto de la mujer? ¿O es más grande? Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos y permitir llegar a su público a través de esto. Realmente la característica del dolor, porque ahí usted se refiere a intensidad. Sí, al dolor, a lo fuerte del dolor. No es un dolor que se puede comparar con el dolor de parto de ninguna manera en intensidad. Pero la cualidad de ese dolor, según las personas que lo padecen y según está descrito en la literatura, cuando es un infarto de una zona importante del corazón, porque depende si se está infartando una zona pequeña, si una arteria pequeña que se tapó o si es una arteria grande. Eso va a depender también de la magnitud del músculo afectado. Las personas hablan de sensación de muerte. Ay, gran poder. Entonces, eso es independiente de qué tan grande es el dolor, la apreciación propia del que lo está padeciendo es que es algo grande, grave. Entonces, el dolor típico de infarto es un dolor opresivo, en primer lugar. Estamos hablando del típico. No es un dolor, digamos, punzante ni quemante, es un dolor opresivo en el centro del pecho que se irradia básicamente hacia la izquierda y que puede llegar hacia la izquierda, a la extremidad superior izquierda. No, al lado izquierdo. Puede llegar al epigastrio, o sea, a la boca del estómago, puede ir a la extremidad superior, hombro, brazo, mano, quijada, antebrazo, la mandíbula izquierda, el lado izquierdo del cuello. Ese es el característico y que puede acompañarse de náuseas, de vómito, de sudoración profusa, fría, o sea, no hay calor y la gente está sudando. Ese es el dolor clásico de un infarto de una magnitud importante. Pero de ahí a sentir una leve molestia,
a sentir un malestar en el hombro derecho o sentir simplemente náusea. La gama de intensidad y de cualidad de ese dolor es amplia. Por eso es que nosotros tenemos que mantener la población edificada con relación a los factores de riesgo que le pueden hacer pensar a usted que una molestia en el pecho puede ser o no un infarto. Pero que empezamos por la segunda planta, doctor. No, espérate, porque eso tiene una segunda pregunta. Pero espérate. ¿En qué se diferencia de un dolor de angina de pecho? Pero la angina es el dolor de pecho, pero espérate, porque hay un público que nos está oyendo ahí. Tú empezaste por la segunda planta. Doctor, ¿qué es un infarto? ¿Cómo se porque por ahí es que para entonces ver las Un consecuencias infarto al de los miocardio. dolores? No, Ok. perdón. Vamos, un infarto, mire. Perdón, espérese, doctor. El miocardio es el músculo cardíaco, Sí. Danilo. Se dice miocardio para diferenciarlo de los demás músculos, los lisos, los estriados. Es un músculo que tiene su propio sistema de irrigación, que son las arterias coronarias. Ahora, el doctor que nos explique qué diferencia hay entre un infarto y un paro cardíaco. ¿Y qué es un infarto? Bien. ¿Y cómo se produce? Comencemos entonces por lo que es un infarto. Un infarto es una definición patológica. De muerte de un tejido. Anatomopatológica de muerte de un tejido. O sea, del proceso hacia la muerte de un tejido. Una vez se interrumpe la irrigación, que es la que lleva el oxígeno y los nutrientes al músculo, donde sea, o al tejido, que sea. Una vez se interrumpe la irrigación que proviene de las arterias, el músculo comienza a producir isquemia, que significa falta de oxígeno. Y de ahí es que viene el dolor, donde quiera que sea, puede ser una pierna, donde sea que hay isquemia, va a venir dolor por liberación de sustancias tóxicas que producen dolor. Bien, en segundo lugar, si la isquemia se continúa, entonces viene el infarto de esa célula, que es el camino hacia la necrosis y muerte definitiva e irreversible. Entonces, ahí nosotros tenemos un camino. Isquemia, infarto, muerte, desde el punto de vista anatomopatológico. Ahora, desde el punto de vista clínico, nosotros podemos hablar de infarto como un tejido que deja de recibir una perfusión y que muere. Bien, ¿dónde vamos? Que la cantidad de tejido muerto va a depender de dos cosas. Va a depender de lo grande que sea la oclusión, qué tan grande sea la arteria, o sea, qué tan proximal del corazón sea, porque mientras más lejos del corazón, las arterias se van cada vez poniendo más pequeñas, o más bien de la aorta. La aorta es la que lleva la sangre, la tubería grande, que saca la sangre del corazón y la lleva a todo el organismo. Mientras más lejos de la aorta, entonces las arterias serán más pequeñas. Si tú tienes, por ejemplo, una oclusión de una arteria femoral, tú vas a tener la pierna entera, desde el muslo hasta los dedos de los pies, provocando isquemia, provocando muerte celular, y eso es una emergencia. Pero si tú tienes isquemia, oclusión de la arteria que le da sangre al dedo meñique del pie izquierdo, tú vas a tener solamente lesión en esa parte. En el caso del corazón, tenemos tres arterias importantes. La arteria coronaria derecha, que irriga la parte derecha del corazón con muchas ramas. La arteria coronaria izquierda, que es corta antes de dividirse en la circunfleja y en la descendente anterior, que prácticamente por eso decimos tres arterias, porque el tronco de la coronaria izquierda es muy, muy corto. Entonces, la coronaria derecha y la descendente anterior y las circunflejas, ramas de la coronaria izquierda. Entonces, dependiendo qué tan cerca del inicio de esta arteria se produzca la oclusión, eso va a depender la parte del músculo del corazón que se va a afectar. Mientras más lejos, mientras más distal del inicio de la arteria, el área será más pequeña porque la arteria se va bifurcando, se va dando cada vez ramas. Entonces, si tú tienes una oclusión proximal, muy cerca del inicio de la arteria, tú tendrás todo lo que tiene que ver con la arteria. Si tiene una oclusión distal o si tiene una rama pequeña, entonces solamente. Y de ahí viene, entonces, la intensidad del dolor y la gravedad del infarto. ¿De dónde viene eso? O sea, de ahí viene qué tan intenso puede ser ese dolor. Pero hay otro elemento que quiero que quede claro. La
capacidad que tenga la persona de tolerancia o de percepción de un síntoma. Hay personas que son más resistentes y le da un dolor de pecho y se sientan y se toman un trago de agua y ahí se quedan. Y hay otros que le da cualquier cosa, hasta una contractura del músculo y salen para la emergencia. O sea, depende de cómo la persona perciba y la importancia que le dé a ese síntoma. Eso puede también, dicho sea de paso, puede o no salvar la vida de una persona, la importancia que le dé al síntoma en el momento que se presenta. Por la calle se dice que un joven resiste menos un infarto que una persona mucho más mayor. ¿Qué hay de cierto en eso y cómo se explica? Bueno, Si fuera verdad. yo siempre digo que lo que se dice, eso quiere ser. Esa es una frase de la sabiduría de los campos. Fíjese, eso es real. ¿Qué es lo que sucede? La enfermedad coronaria es una enfermedad de larga evolución, es una enfermedad crónica. La oclusión de una arteria coronaria por una placa de colesterol toma décadas en producirse. Estaríamos hablando de que hay estudios que han encontrado en fetos incluso, antes de nacer, han encontrado en cortes estrías grasas, o sea, ya grasa que se ha ido acumulando en la arteria. En la medida de que haya mayor o menor cuidado con la forma de vida de esa persona, entonces tendrá una acumulación más rápida o más lenta de colesterol en sus arterias, que es la que forma la placa de colesterol. Como es una enfermedad de larga evolución, los jóvenes no están preparados para una oclusión aguda, porque el infarto no es la oclusión crónica de una arteria por colesterol, no. El infarto es cuando una placa de colesterol que se ha formado por años, por décadas, se fisura, o sea, se agrieta, y ahí se forma un coágulo de sangre que va a tapar de manera aguda, o sea, en el acto va a tapar esa arteria que ya venía semiocluida con los años. Entonces, si tú tienes una persona de 70 años que le ha tomado 50 años irse ocluyendo esa arteria, ha necesitado colaterales, arterias que suplan, si tiene, vamos a decir, un 70% de oclusión, ese 70% de oclusión, para que esa persona pueda tener una vida funcional, ha tenido que venir de otro lado, por arterias, lo que nosotros llamamos colaterales, que vienen de arterias que no están tapadas. Entonces, en un joven que se produce un accidente de placa, o sea, que tiene una placa de un 30%, por ejemplo, de oclusión, una persona de 30 años tiene un 30% de oclusión de la arteria, ¿y qué sucede? Esa arteria se fisura por cualquier cosa, por diferentes razones que podemos hablar en un momento, y no es lo mismo que se tape, en primer lugar, se ocluya un 30%, que era lo que le quedaba al que tenía 70, a que se ocluya un 70%, que es lo que le queda al que tiene 30, y que no ha tenido necesidad de formar arterias colaterales. Por eso, los infartos al miocardio en personas jóvenes y en mujeres son más devastadoras. Y aquí viene el tema de la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer, por las hormonas, está protegida durante su edad fértil. Las hormonas femeninas evitan la inclusión del colesterol malo a las arterias. Por lo tanto, la mujer en edad fértil tiene sus arterias coronarias protegidas. Y de momento le llega la menopausia, la protección se aleja y las enfermedades en la mujer son más agresivas. Porque igual, si tú tienes que una mujer estaba protegida y en 5 años de no tener la menstruación, ya que está en menopausia, entonces viene todo de golpe. Si a esa mujer le dio un infarto, entonces va a ser como un joven, sí, que no tenía colaterales, que no va a tolerar un infarto. Por eso la enfermedad coronaria en la mujer es más agresiva que en el hombre. Doctor, la obliteración arterial por placa de grasa, por placa de triglicéridos o de colesterol, ¿puede detectarse por un electrocardiograma o un ecocardiograma, o se necesita hacer una prueba arteriográfica, una arteriografía? Bueno, mire, lo primero es que nosotros para detectar aterosclerosis, que es como se llama, aterosclerosis, la acumulación de colesterol en las arterias, en cualquier parte,
Hay formas no invasivas en el caso de las arterias periféricas. Por ejemplo, tú puedes hacerlo con un Doppler arterial, se puede demostrar oclusión de una arteria periférica porque el sonógrafo puede ver fácilmente la circulación de una arteria de una pierna o de un brazo, incluso de arterias renales o de la aorta. Cuando hablamos del corazón, no se puede hacer a través de ultrasonido. Bueno, la carótida nos da una información fácil de cómo, porque la aterosclerosis es una enfermedad sistémica. Si yo tengo colesterol en una arteria femoral, tengo que pensar que puedo tener colesterol en cualquier otra parte del cuerpo. Si hacemos un Doppler carotidio y tengo oclusión parcial de una arteria o una placa de colesterol en una arteria carótida, tengo que pensar que eso está en todas partes o que está en otros lugares. En el caso de las arterias coronarias, el corazón es un órgano, a pesar de que es tan resistente, es un órgano muy noble porque no se puede detener para nada, no descansa, no puede descansar, como tú le dices a una persona que le duele una pierna por oclusión, siéntese cuando le dé el dolor, el corazón no se va a sentar, no se detiene. Entonces, nosotros para saber si tenemos oclusión de una arteria coronaria, hacemos en el caso de un paciente asintomático, porque aquí hay que diferenciarlo. Si es una persona que va, dice, doctor, yo quiero ver cómo está mi corazón, un electrocardiograma, solamente me dice algo si está anormal. Si el electro está normal y yo quiero saber cómo está la coronaria de esa persona, el electro no me dice nada, porque es un electro de reposo, ¿de acuerdo? El ecocardiograma, a menos que haya tenido un evento coronario y haya una parte del corazón que no se mueva bien, porque anteriormente un infarto dejó dañada una parte del corazón, tampoco el ecocardiograma en una evaluación de rutina no me dice si yo tengo la coronaria buena o mala. Ahora, vamos a los estudios dinámicos. Una prueba de esfuerzo, que es un electro de ejercicio. Yo pongo a una persona a hacer ejercicio y evalúo el electro de reposo con el electro de ejercicio. Si eso varía, me da luz a que puede haber un problema. No al 100%, a menos que me haga dolor de pecho o que cambie el electro de una manera espantosa. Pero si hace un cambio, yo puedo decir, sospecho enfermedad coronaria en una prueba de esfuerzo. Bien, pero si me da negativa, todavía no me dice que no hay enfermedad coronaria. Ahora nosotros tenemos que estratificar el riesgo de esa persona. No es lo mismo que vaya un joven de 25 años, que no fuma, que ya yo vi el colesterol que está bien, que hace ejercicio todos los días, que come saludable, bla, bla, que no es diabético, y da una prueba de esfuerzo negativa, yo puedo decirle usted está sano. Ahora, si hay otra persona que fuma, que tiene colesterol alto y eso, y me da una prueba de esfuerzo negativa, yo no le puedo decir que su corazón está sano todavía, con una prueba de esfuerzo negativa. Bien, porque eso lo que me está diciendo es que la oclusión de la arteria coronaria no es al grado de que provoque cambio en la prueba de esfuerzo. ¿De acuerdo? Porque lo que usted me está diciendo es que la arteria coronaria estén limpias. Ahora bien, hay otras pruebas, evocaciones de isquemia por imágenes, ecoestrés. Lo pongo en una prueba de esfuerzo, le hago un eco en reposo y le hago un eco en ejercicio. Y eso me va a decir si el corazón se comporta diferente en ejercicio o en reposo. Ya me está dando más luz. Hay otra que es una gamma cardíaca, gammagrafía cardíaca, una prueba de radioisótopos. Yo pongo a la persona a caminar, cuando está en el máximo esfuerzo, le inyecto un radiofármaco. Ese radiofármaco se pega de los glóbulos rojos y por donde quiera que va un glóbulo rojo va pegado. Hay una gamma cámara que hace imágenes, que ya la hizo en reposo, ahora me la va a hacer en ejercicio. Y por donde quiera que va el glóbulo rojo, eso está brillando y me va a decir, óyeme, en reposo yo tenía el corazón de esta manera y en ejercicio tengo áreas que ya no están brillando, que brillaban en reposo. Significa que ahí no está llegando sangre como debe llegar. Tengo ya una imagen que me está diciendo, se hace isquemia en ejercicio. Entonces, si yo tengo isquemia en ejercicio, que no la tengo en reposo, la arteriografía coronaria, a través de un cateterismo, entonces me va a decir, sí, usted tiene una placa de colesterol que realmente hay que trabajarla. Además, ya tengo una evidencia que me dice que cuando yo estoy tranquilo no tengo problema, pero si yo me pongo a subir una loma o si me pongo a tratar de hacer ejercicio que no acostumbro a hacer. O si me saco el loto. O si me saco el loto, si me someto a un estrés, el corazón no va a tener un problema. Bueno, aquí tengo que ir a esto, porque ya cuando tengo una emoción, una descarga adrenérgica
aguda como esa, lo que puedo tener es un infarto. Lo que estamos hablando ahora es de isquemia. Ah, es verdad. Isquemia en ejercicio. O sea, yo puedo tener una placa que no se haya roto, que tenga una oclusión de 60, 70%, que me permite vivir bien. Yo toda mi vida estoy bien. Pero si un día yo decido caerle atrás a unos jóvenes, porque yo veo que ellos montan bicicleta subiendo para allá, para la cumbre, O un chivo que y se le yo fue. me compré una bicicleta y le caí atrás, cuando estoy subiendo, que me falte el aire o que me duele un poco el pecho, yo no me infarté, pero me está diciendo que yo no tolero, mis arterias coronarias no están supliendo los requerimientos del Y corazón. ese no es el problema de los estimulantes sexuales, que no causan daño per se, pero la persona que se lo toma cree que está en condiciones de dar una pela Porque tiene y mayor hace un circulación. ejercicio porque hay aunque hay catecolaminas y estrés al mismo tiempo en esa actividad, ¿verdad? Porque también hay endorfinas. Hay catecolaminas y endorfinas mezcladas, ¿verdad? Pero posiblemente ese ejercicio sea el causante del problema cardíaco y no necesariamente el estimulante sexual. Sí, pero no puedo tomar el estimulante sexual y cogerlo al paso. Miren, vamos Pero hay oigan. una otra cosa, doctor. La caminata activa, habitual, puede reflejar problemas isquémicos. Dependiendo del grado, puede ser que en el tiempo usted se dé cuenta que antes usted podía caminar a una velocidad y ahora le falta el aire a ese ritmo. O antes podía hacer una distancia y ahora ya no la puede hacer. Eso dependiendo del tiempo que usted lo esté valorando, porque si usted dice hace 20 años, por supuesto, el mismo efecto del envejecimiento provoca reducción de la capacidad funcional. Eso es otra cosa. Dice, doctor, mire, hace 6 meses yo podía dar 5 vueltas tal cosa y ahora ya yo no puedo. Cuando llevo 3 ya estoy sofocado. Entonces ahí sí tenemos que prestar atención. Y volviendo al tema inicial, al que ustedes la pregunta anterior, primero deben sacar el concepto de estimulantes sexuales. No son estimulantes sexuales. No, es cierto. Son medicamentos que se usan para la disfunción eréctil, no son estimulantes. Entonces, ahí existen 2 problemas. Okay. El primero es que lo toman como una forma de estimular la sexualidad y no estimulan la sexualidad. Solamente provocan, digamos, mejoría de la función eréctil en una actividad sexual que debe tener su estímulo propio. Claro. O sea, el asunto es que si yo no estoy excitado, olvídese de eso, eso no va a haber forma. Tómese un camión de lo que usted quiera y usted no va a poder. Si no tiene una pareja que le responda, no hay nada. Solamente lo que va a tener son los efectos secundarios del fármaco, que son desagradables. Entonces, son medicamentos para disfunción eréctil. Ante tal circunstancia, nosotros tenemos que evaluar cuál es la condición sine qua non para ser consumidos. El término lo dice, disfunción eréctil. Entonces, ¿tiene disfunción eréctil? Está indicado. ¿No tiene disfunción eréctil? No está indicado. Y vuelvo otra vez a un hecho curioso. Ustedes están aquí, yo sé que comentan en más de una ocasión el tema. Cada vez que ustedes oigan que alguien murió y se asocia que haya tomado algún medicamento de esto, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que así es que se llaman, ustedes investiguen, que eso podemos hacer hasta una investigación oficial. Ajá. ¿Quién de esa persona andaba con su esposa? Ajá. Eso es algo interesante, que nosotros podemos llegar a conclusiones. O sea, ¿quién murió en una cabaña y andaba con su mujer? Entonces es un asunto relacionado con la edad. No, es un asunto relacionado con el estrés que provoca la infidelidad también. Sí, porque tú no sabes si la mujer te está esperando afuera con un ¿Entendiste? machete. No, óyeme, la Anda infidelidad asustado. de por sí provoca estrés. Si a eso tú le agregas que muchas veces hay una diferencia de edad importante entre el hombre y la mujer, tú le estás agregando otro estrés. Ay, sí. Óyeme, tú le estás agregando otro estrés. Entonces, si a eso tú le agregas que tienen una expectativa superior a la que se van a cumplir, es un estrés mayor. Y tú le agregas un medicamento que tú estás usando, que puede ser que lo necesite o puede ser que no, o que tú quisieras hacer algo que por tu propia condición física de salud no la puedas hacer, entonces ya es una bomba de tiempo. Si le agregas alcohol
y le agrega alguna bebida energizante, es un muerto antes de entrar. O sea, todos esos estrés que usted plantea van soltando químicos. Todo, no, es que todo se conjuga. Te estoy hablando, en primer lugar, la infidelidad. Ese anda ya estresado. Sí. Y el estrés es un factor de riesgo importante para enfermedad coronaria, para muerte, que pudo ser, no tiene que ser un infarto, pudo ser una arritmia que lo matara o un ataque cerebral. Entonces tenemos el estrés provocado por la infidelidad. El estrés que provoca que yo no estoy seguro que voy a poder cumplir a lo que vengo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el estrés lo que significa tomar alcohol, la mayoría de personas han ido ya tomando alcohol. Toman bebidas energizantes para aumentar su capacidad física y entonces toman al final un medicamento para la disfunción eréctil. Eso, cuando encuentra una arteria coronaria que ya no está sana, porque si todo el que lo usara se muriera, ya eso hubiera desaparecido. El asunto es que la mayoría sobreviven. Entonces dicen, oye, a mí no me va a tocar esa desgracia. Pero resulta que muchos lo usan y están sanos, pero usted tenía una enfermedad coronaria que no había investigado o que ya usted está tomando medicamentos para la presión o para el colesterol, que se sabe que usted está enfermo y nosotros decimos que son medicamentos seguros, porque de verdad que son seguros, pero usted lo está usando en unas condiciones no adecuadas. Una pregunta, doctor, porque ¿la disfunción es lo mismo que la impotencia o no? Porque la disfunción puede implicar, en términos muy dominicanos, la condición de zarazo. ¿Verdad? No, mira, te voy a decir una cosa. Vamos. Mira, lo que pasa. Oye, pero ellos están en atención. No, claro, mira, te voy a decir lo siguiente. Disfunción eréctil es un término médico. Impotencia no es un término médico, además despectivo. Eso es como otros términos que se han acuñado ya para tratar de poner. Entonces la disfunción eréctil tiene grados y de acuerdo al grado, entonces será mayor o menor la capacidad de virilidad. Aquí hablamos de firmeza y de tiempo. Aquí hablamos de dureza y estamos hablando de tiempo. La disfunción eréctil se mide y los urólogos hacen estas preguntas y llenan un formulario para hacer disfunción eréctil y que puede deberse incluso por déficit hormonales, por déficit de testosterona. Que con una pastillita eso se resuelve. Que es propio. O sea, el déficit de testosterona en la medida que que el hombre va envejeciendo, entonces eso es propio, es natural. Entonces, los urólogos hacen su screening y pueden catalogar la disfunción eréctil en los grados que consideren. Y de ahí van a venir las medicaciones. Hay medicamentos incluso que se usan diario y han tenido mejores resultados. Se usan medicamentos diario y han tenido mejores para la presión arterial. No, para la disfunción eréctil. Hay medicamentos que se usan diario a baja dosis. Incluso. Y no hay necesidad de dar cargas. Los efectos secundarios son menores porque se usa como un medicamento permanente. Hay una marca de esos medicamentos para la disfunción eréctil que está siendo ahora mismo el principal tratamiento para la hiperplasia benigna en Estados Unidos. Sí. Para la hiperplasia benigna. No vamos a decir la marca que es, pero es una de 5 miligramos o miligramos, como usted quiera decirlo. ¿Eso es lo que tú estás bebiendo? No, yo no es lo que estoy bebiendo. Lo que estoy diciendo es que vi en una revista, pero el día que me la tenga que tomar me tomo 14. Yo también. Pero ven acá, ¿cómo la ven? Vi que es un tratamiento. Oye, nada más te pregunté. No te pongas bravo. Que es un tratamiento para no solo la disfunción, sino para la hiperplasia benigna, porque reduce el crecimiento de la próstata por razones de vejez. Incluso dicen que ayuda a la oxigenación pulmonar, que tiene muchísimas ventajas corporales y además de eso, ¿verdad? Ayuda. Mire, realmente el uso en estos medicamentos para la disfunción eréctil fue un hallazgo como un efecto secundario. En el caso de hipertensión pulmonar, la indicación inicial del medicamento era para hipertensión de la arteria pulmonar. Sí. Y entonces... Doctor, pero yo me bebo eso y me está pasando otra cosa. Doctor, lo que se bebe en aspirina. Entonces, oigan bien, en este caso, como se comenzó a utilizar en hipertensión pulmonar,
para eso fue que se diseñó, comenzaron los pacientes, los masculinos, a reportar entonces que había algo que estaba sucediendo que no tenía que ver con sus pulmones, y ahí comenzó a investigarse. Y definitivamente se sigue utilizando. Yo recuerdo una vez que en el hospital yo prescribí para una señora que tenía hipertensión pulmonar. Eso fue un escándalo. ¿Cómo que usted lo está indicando para una mujer, qué sé yo qué? Entonces eso hablaba de desconocimiento. El uso inicial de estos fármacos era para hipertensión pulmonar y hasta la fecha siguen siendo uno de los principales medicamentos para hipertensión pulmonar. Entonces, en el caso de medicamentos que tienen tanto uso, se investigan otros efectos y se comienzan a buscar indicaciones, aprobaciones por los órganos rectores para ese uso. Doctor, ¿Qué es lo que está sucediendo con la hiperplasia benigna de próstata? Mira, yo quiero... Espérate, los que beben ordinariamente aspirina y ese tipo de cosas para mejorar la circulación, no, entonces no le afecta, o sea, no llegan a la disfuncionalidad sexual. No tienen un mejor torrente. No. Esos son mecanismos fisiopatológicos muy diferentes. Ahí lo dejamos. No, Sí. ahora, Vamos a volver al infarto. ahora porque- descubrieron, ahora descubrieron que la aspirina, una aspirina diaria, te hace rebajar en un mes más de 100 libras. Una aspirina diaria. Sí, pero no te la tomes, tú la vas rodando de tu casa a la oficina. Y la lleva a Piché. Sí, y en un mes tú rebajas 100 libras. Doctor, Juan Sebastián le hizo una pregunta que usted se explayó mucho y habló de una serie de análisis que hay que hacer para determinar cómo andan las arterias. ¿Eso lo hace usted en su consultorio o uno tiene que andar huyendo de un laboratorio para otro? Bien, ahí voy a terminar la pregunta que él me hizo, que fue que si a todos los pacientes hay que hacerle una arteriografía coronaria para saber cómo andan las arterias. Después que se hacen todos los estudios y hay alta sospecha, entonces se hace la arteriografía, se ve la arteria que esté tapada y se destapa. Aquí no estamos hablando de infarto, estamos hablando de oclusiones crónicas, porque el infarto es un evento agudo que lleva intervención. En la sala de hemodinamia son salas especiales, no se hacen en oficina. Los estudios tampoco se hacen en oficina, la mayoría. Se mandan a laboratorios para hacerse esos estudios. La prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, el ecoestrés, la gamografía cardíaca, los cateterismos cardíacos se mandan a laboratorios especiales. Y yo le llevo a usted el donde se resultado, hace. mire. Yo lo indico y el médico que lo indica lo recibe para interpretarlo. Sí, en la ciudad de Santiago tenemos varias salas de cateterismo, muchas salas donde se hacen pruebas de esfuerzo. ¿Cogen seguro? Sí, todas toman seguro. Todas toman. Y incluso en el sector público tenemos, y el SENASA subsidiado también cubre esos estudios. Hay que hacerse esa cosa. Señora, hay que darle las gracias al doctor. Pero hay que invitarlo otra vez porque Sí, estos doctor, temas tiene son que- tan interesantes. vamos a hacerlo- El tiempo en televisión discurre con una rapidez, sobre todo con lo interesante de este encuentro. El doctor debería- El doctor debería emocionarse y sacar un programa, aunque sea semanal aquí. El Corazón, que se llame así solo. El Corazón. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde se puede contactar usted, doctor? Bueno, yo trabajo en la clínica Unión Médica, el consultorio 220, ahí en el segundo piso. 220. 220. Danilo, ya que tú tienes tanta fuerza, despide el programa. Bueno, el doctor Samuel Ramos, especialista en asuntos del corazón y de todas las venas que componen el cuerpo humano, estuvo con nosotros en el día de hoy. Es todo, porque el corazón es un órgano, pero si no se alimenta y él cuando empuja, que es una bomba, no alimenta el organismo entero, todas las células, usted se muere. El doctor es especialista en todo eso. Doctor, gracias por haber venido, doctor Samuel Ramos. Esperamos tenerlo de vuelta por aquí porque quedaron muchas cosas. Y excúsenos que nos cambiamos del infarto hacia otras cosas, pero era necesario. Señores, buen fin de semana. Termina aquí la información que de tempranito le tiene Boreal Televisión. Esperamos que continúen con nuestra programación regular porque no va a perder nada y va a ganar mucho. Buen fin de semana para todos. Bueno, el lunes ya estaremos en otro mes. Si Danilo sigue despidiendo, a las 12, vamos a llegar en Q. Bueno, en Q a las 9 hoy. noche. Es verdad. Señores, Hasta el lunes. buen fin de semana. Boreal Televisión presentó
Continúe con Boreal Televisión, Voz Dominicana.